frías, la anchoveta también se dispersa un poco más y, bueno, los viajes de pesca se hacen un poco más largos. Esto es esquemáticamente cómo responde la distribución de la anchoveta. Luego vamos a hablar de la abundancia o biomasa cuando ocurren estos eventos fríos o cálidos. Ahora, en términos de pesca, hay que recordar que la principal medida de gestión de la pesquería peruana, que ya es ampliamente reconocida, es la protección del desove. La protección del desove es la principal medida de gestión de la pesquería. Y en general, los meses en desove son por lo menos 6 meses al año, en 2 momentos, en el invierno y en el verano. Entonces, sin embargo, las temporadas de pesca también se pueden llevar a cabo en temporadas cálidas, es decir, normalmente se pesca en noviembre y diciembre, cuando estamos entre primavera y verano, y en condiciones cálidas vemos que la pesca ha tenido un mayor avance respecto a las cuotas. Para poner un ejemplo, en el año 2008 se dio una cuota de 3 millones de toneladas para la primera temporada de pesca, lo cual en ese momento equivalía a 30% de la biomasa. Y la captura fue incluso un poco por encima de este monto, totalizando 106%. Pero en otras ocasiones no ha sido así. Por ejemplo, en la primera temporada de 2014 se dio una cuota de 2.5 millones y esto representó 26% de la biomasa y al final se capturó solo 1.66 millones, lo cual equivale al 66%. ¿Por qué? Porque en este caso ocurrió lo que está ocurriendo ahora mismo, una alta abundancia de juveniles, y en atención al principio precautorio, cuando se excede cierto límite que el IMARPE establece de capturas juveniles, entonces el IMARPE recomienda cerrar la temporada, lo cual ha ocurrido varias veces, en 2010, en 2012, en 2014, incluso en 2014, como mencioné antes, no hubo segunda temporada, 2018, 2022, es decir, han habido varios casos de estos, en donde no porque las condiciones hayan sido intensas respecto al niño o niña, las temporadas de pesca han terminado. Entonces vemos que no solamente es el forzante ambiental, sino también las condiciones biológicas que forman parte del sistema de manejo, el modelo de gestión de manejo que se ejerce con anchoveta. En el panel inferior vemos otros ejemplos para condiciones niña. Todo lo anterior era para condiciones niño, ahora vamos a ver condiciones niña. Y podemos concluir que pescar anchoveta en condiciones niña es más complicado. El avance de cuota ha sido bastante menor en promedio. Por ejemplo, vamos a ver aquí, en la segunda temporada de pesca del año 2017 se dio una cuota de 1.49 millones de toneladas, eso equivalía en su momento a 25% de la biomasa, pero se capturó 684.000 toneladas, lo cual representa solo 46% de la cuota. Y otra vez, eso se debió a la abundancia de juveniles. Entonces, en atención a las reglas de control o de gestión de la pesquería, se recomendó el cierre, como mencioné antes. Esto ha ocurrido varias veces en la historia reciente de la pesquería. Entonces, acá hay unos impactos económicos combinados, ¿no? De la variabilidad ambiental, pero también de las condiciones biológicas en las que se desarrolla en el momento en que se desarrolla la pesquería. Vamos a ver más sobre este tema más adelante. Ahora, hay que hablar un poco de qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué es lo que viene? En este momento, en esta figura ustedes pueden ver, hay 2 flechas, una flecha que representa la zona niño 3-4, y que da este panel superior que estoy señalando con todas las trayectorias de todos los modelos de predicción que está usando la NOAA para intentar saber qué es lo que va a pasar en los meses siguientes. Y vemos que hay diferentes resultados. Todos ellos, sin embargo, indican un incremento de las anomalías térmicas hacia finales de año o comienzos del próximo año, y luego una declinación. Pero de todas maneras, pareciera que las condiciones cálidas van a continuar por lo menos hasta el final del verano del próximo año. Sin embargo, esto es en la zona 3-4. Esto es en la zona 3-4. Abajo, en el panel inferior, tenemos para la zona 1+2, que es la que nos interesa. Y otra vez vemos, en el momento actual, las anomalías son, por lo menos en julio, llegaron a ser superiores a 3 grados, y después el promedio de todos estos modelos indican una disminución de las anomalías.
una disminución de anomalías que podría llegar, si consideramos el valor promedio que estoy aquí señalando, nos podría llevar al mes de octubre con un valor de anomalía de 1.5 o menos, lo cual indica condiciones niños de intensidad moderado, y veremos cómo esto repercute en la pesca. Pero en general, en la zona 1+2, en todos los modelos indican una disminución de las anomalías, pero que persisten las condiciones cálidas todavía por lo menos hasta el fin del verano del próximo año. Sin embargo, también hay que señalar que estos modelos a menudo han fallado. A menudo han fallado, entonces no debemos mirarlos más allá de 3 meses. Yo diría que aquí, octubre, noviembre, aquí. Este es hasta donde podemos creer. Creo, en mi opinión personal, por supuesto, puedo estar equivocado, y tendríamos que para la zona 3-4 la anomalía hasta aquí, esto es lo que hay que creer, 1.5 grados por encima de lo normal en la zona 3-4 y lo que más nos interesa, la zona 1+2 con una anomalía de algo menos de 1.5 grados. Hay que verlo de esa manera porque los distintos modelos que se usan para pronosticar las condiciones oceanográficas a menudo fallan. Y acá tenemos una gráfica que es de INFEN que muestra desde el año 2012, al lado izquierdo que estoy señalando, hasta el año 2023, al extremo derecho, las trayectorias de los modelos predictivos para intentar conocer cuál va a ser el valor de anomalía térmica. Esto es en el caso de la zona 3-4, en el centro del Pacífico, y en tanto que el valor real, el valor que realmente ocurrió es el que aparece en línea negra. Entonces podemos ver claramente que el valor real fue muy diferente al promedio en todos estos años, ¿no? Hay por ahí un año, probablemente el 18 sí le acertó, pero en general hay una diferencia. El resultado, el valor real medido a menudo difiere del valor promedio. Entonces por eso este signo de interrogación aquí para el año 2023. Entonces, lo que sabemos entonces es que va a haber una ligera reducción de las anomalías térmicas hacia el mes de octubre, noviembre, y es hasta ahí donde podemos tomar en serio estos pronósticos, ¿no? Por supuesto hay que usarlos, hay que seguir mirándolos, esto se monitorea semana a semana, iremos viendo cómo eso podría repercutir en la segunda temporada de este año. Ya que vimos, ya lo he mencionado varias veces, no hemos tenido primera temporada. Ahora quisiera mostrarles esta gráfica, que es una secuencia de cómo impacta en la distribución el desarrollo de un evento El Niño. Aquí tenemos al lado izquierdo, bueno, hay varios paneles. El primero del lado izquierdo es la distribución de la anchoveta entre noviembre y diciembre de 1996. Los colores indican intensidad del sonido, digamos, se usa sonido para detectar los cardúmenes. Estos cardúmenes devuelven como eco parte de ese sonido y esa intensidad es representada por esta escala de colores, ¿no? Donde está color negro, rojo son altas biomasas y donde está verde, amarillo son menores biomasas, ¿no? Y vemos una alta dispersión. Hubo una niña aquí este año, 96, y luego en abril del 97 rápidamente las condiciones cambiaron, como ha ocurrido este año, hacia condiciones cálidas, provocando que la anchoveta, que es una especie de agua fría, se congregue muy cerca de la costa, como estamos viendo. Y luego otro crucero, otra evaluación hecha por IMARPE en septiembre-octubre del 97 confirma eso, la anchoveta muy cerca de la costa, de difícil acceso para la flota pesquera, como lo ha sido este año. Este año han habido 2 pescas exploratorias que han podido comprobar que la anchoveta estaba profunda. Luego, siguiendo este mismo ejemplo del 98, tenemos marzo-abril, la anchoveta seguía distribuida durante año y medio, la anchoveta estuvo muy recluida cerca de la costa. Luego tenemos aquí el caso de mayo-junio, la anchoveta incluso se desplazó un poco bastante hacia el sur, como vemos acá, unos focos de alta biomasa en la zona, en la costa sur. Luego, en agosto-septiembre de 1998, registramos la biomasa más baja que se ha tenido en la serie de tiempo de IMARPE. Se encontró solamente 1.2 millones de toneladas de anchoveta, de los cuales solo 200.000 toneladas eran adultos. Es decir, estas condiciones niño generan un efecto un poco extraño, ¿no? Aumenta la cantidad de juveniles. Aparentemente, entonces, estas condiciones cálidas no son del todo malas para los estadios juveniles, al contrario, pareciera ser benéfico, y esto lo estamos viendo también este año.
Pero en noviembre y diciembre del 98 ocurrió algo súbito. La biomasa aumentó de 1.2 a 2.5 en apenas 3 meses. Y cualquier persona me puede decir, eso no es posible. Si la biomasa se duplique en 2 meses, eso no es posible. Bueno, en febrero-marzo volvió a suceder. Para febrero-marzo, la biomasa era de 5.2 millones, es decir, se duplicó otra vez. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Una publicación posterior del año 2004 describe lo que ha sucedido. La biomasa de anchoveta está tan cerca a la costa que queda inaccesible para los barcos científicos y entonces no se les puede medir bien. La anchoveta permanece cerca del fondo y muy cerca a la costa, fuera del alcance de los instrumentos científicos, los instrumentos acústicos y por supuesto fuera del alcance también de la flota pesquera. Entonces, esto es lo que suele pasar en un niño más o menos fuerte, como el que tenemos ahora, y esto lo vamos a corroborar a continuación. Vamos a ver qué es lo que pasó en el niño costero del año 2017. Estas gráficas muestran, que son de IMARPE, muestran al lado izquierdo los trayectos y los lances de pesca que se hicieron durante un crucero hecho entre marzo y abril del año 2017, y se encontró lo siguiente, lo que vemos en el panel de la derecha. Vemos los adultos de anchoveta muy cerca a la costa, densamente distribuidos, pero muy cerca a la costa, excepto en la zona sur, donde están más lejos de la costa, y después los juveniles de anchoveta, también muy cerca de la costa, mezclados con los adultos, y esto es lo que complica las temporadas de pesca, este grado de mezcla, que es generado por estas perturbaciones, las ondas Kelvin, en este caso cálidas, que son las que hacen que la anchoveta se recluya sobre la costa, hacen prácticamente imposible poder pescar sin capturar juveniles, y es por eso que hay límites, hay una tolerancia de 10% a la captura de juveniles, y eso lo establece en toneladas el IMARPE antes de cada temporada de pesca. Entonces vemos acá al lado derecho, que estoy señalando ya la suma de los dos componentes, adultos y juvenil, muy cerca a la costa, muy densamente distribuidos, pero prácticamente inaccesibles para la pesca. Ahora, en esta diapositiva tenemos el caso de este año. Este año 2023 tenemos acá unos resultados que también son de IMARPE, que muestra otra vez la anchoveta durante este niño costero de este año, cómo han estado los adultos, ¿no? Muy cerca de la costa, y los juveniles también, muy cerca a la costa, y en los últimos años además los juveniles son más abundantes en la zona del sur de Callao. De tal manera que se mezclan con los adultos, y entonces es imposible esperar que un lance de pesca hecho por un barco que opera una red de cerco pueda capturar exclusivamente adultos. Por eso es que hay límites, ¿no? A nadie le conviene la pesca de juveniles, sobre todo porque los juveniles ganan peso muy rápido. Entonces es conveniente protegerlos, ¿no? A través de estos cierres de zonas que son numerosos y de los cuales después voy a hablar, ¿no? Y ahora, luego de este crucero hecho entre febrero y abril de este año, se hizo una operación Eureka y otras operaciones que ha hecho IMARPE, y han confirmado lo mismo, ¿no? Una densa distribución de la anchoveta. Entonces lo que estamos pasando no es un problema de biomasa, es un problema de la mezcla de juveniles y la accesibilidad a los adultos. Ahora, como resumen de las diapositivas recientes, acá tenemos una gráfica importante, creo yo, que es un diagrama Hope-Müller, que muestra en síntesis cuál ha sido la variación de la biomasa latitudinal del anchoveta desde el año 1966, que los años están en el eje X, del año 66 al año 2023. Son 57 años, si no me equivoco, de serie de tiempo. El eje vertical izquierdo representa la costa peruana a través de los grados de latitud sur, es decir, claro, grados de latitud sur, aquí vendría a ser el norte peruano, acá está el centro del Perú, y aquí en la parte inferior está el sur peruano, y el eje vertical derecho muestra la biomasa y las capturas. Entonces, y los colores que ustedes están observando, colores rojos, por ejemplo, representan altas biomasas, los colores verdes, amarillos representan menos biomasas. Las barras verticales de color gris indican los momentos en que ha habido el niño, y la línea azul representa la biomasa medida en verano desde el año 66 al año 2023. Por último, las líneas de color negro son las capturas anuales y los promedios decadales de captura en todo este periodo de tiempo. Entonces, ¿qué vemos acá? Aquí hay que resaltar sobre todo lo que ocurre, el valor que se tiene de biomasa desde el año 2000 a la actualidad, fluctúa alrededor de 10 millones de toneladas desde el año 2000.
Claro, hay una variación de las capturas que está explicada por la línea, las oscilaciones de la línea azul, pero el promedio se sitúa en alrededor un poco más de 10 millones de toneladas. En tanto que las capturas entre el año 2000 y el año 2010 estuvieron en 7 millones de toneladas, y del año 2010 en adelante se sitúa en algo más de 4 millones de toneladas. Entonces, es importante resaltar la gran distancia que hay entre biomasa y captura. Y esto es el reflejo, el producto del manejo precautorio que ha ido construyendo IMARPE a lo largo de los años, y es lo que constituye una garantía de sostenibilidad para la pesquería. Además, los precios de la harina se han incrementado bastante o mucho en el caso del aceite en los últimos años, y eso justifica pescar menos. Pescar mucho derrumbaría los precios y es algo que nadie quiere, así que el desempeño en términos económicos ha sido bueno. En algunos años, claro, han habido niños, como en este caso, que va a ser un mal año pesquero por las razones que indico, ¿no? Las bajas capturas producto de esta mezcla de juveniles y adultos que hace impracticable poder pescar. No es entonces un problema de biomasa, es un problema de las estructuras de tallas, de eso vamos a ver un poco más después. Pero todo esto que se ha logrado en los últimos, digamos, 25 años, no era así al comienzo. Si nos fijamos al otro lado de esta gráfica, vemos que las biomasas en los años 60 eran menores que las capturas, y cualquiera de ustedes me puede decir, pero eso no es lógico, ¿no? No puede ser. ¿Cómo va a ser la captura mayor a la biomasa? Bueno, hay una explicación, porque estos son totales anuales, ¿no? Entonces, la biomasa puede... la biomasa de anchoveta está creciendo cada día o cada semana a lo largo del año, así como las capturas se van acumulando. Entonces, esto quiere decir que en los años 60 se estuvo pescando por encima de la capacidad reproductiva de la anchoveta, y eso es parte de la explicación al colapso que ocurrió en 1972, ¿no? Miren la caída de las capturas del año 72, que se mantienen en bajo nivel. Esto provocó una crisis muy grande en el sector pesquero, pero después vino una fase de recuperación, y 20 años después, hacia el año 92, 20 años después, podemos hablar ya de una pesquería de anchoveta recuperada y de un manejo que aprendió de los errores de las primeras décadas, de tal manera que la posibilidad de que cometamos ese mismo error no existe. Yo comprendo la preocupación de personas que publican fotos que muestran la captura de juveniles en la pesquería industrial. Claro, nadie quiere que se pesque juveniles, pero debemos tener la tranquilidad de que hay límites. Hay un sistema que funciona, que hay que perfeccionar, por cierto, pero que funciona y que protege a los juveniles, y prueba de eso son estos números, ¿no? Entonces, estos son cifras concretas, no son especulaciones, y esto además ha sido resaltado por diversos organismos, ¿no? Por decir, la FAO, el más importante de todos, pero otras entidades también. Ahora, sin embargo, esto es de la biomasa en niveles altos, es independiente de otras cosas que están sucediendo. Por ejemplo, desde enero del 2022 y hasta la actualidad, se encuentra que la anchoveta tiene un contenido de graso bastante por debajo de lo normal, ¿no? Anchoveta tiene típicamente un promedio de 8% de su peso es grasa, y actualmente fluctúa entre 3 y 4, y a veces ha llegado a 1 en algunos momentos, ¿no? Entonces, eso es el resultado de cambios ambientales que hacen menos disponible el alimento que la anchoveta prefiere. Hay un estudio de los autores Espinosa y Bertrand del año 2008, entre otros, porque hay varios más, que explican que los principales ítems alimentarios de la anchoveta son los eufausios y los copépodos. De tal manera que estamos viendo que aparentemente estos grupos, estas comunidades están menos disponibles. Esto es algo temporal, ha ocurrido antes también, y eso explicaría por qué tanto el factor de condición como el contenido graso de la anchoveta ha sido menor a lo usual en el último año y medio por lo menos. Esto se confirma con esta gráfica que es de IMARPE, de marzo o de abril de este año, que muestra la fluctuación de varios indicadores, ¿no? Las anomalías en la zona 1+2, hay otros tipos de anomalía también, y en la parte inferior está el factor de condición, ¿no? El factor de condición es la relación entre la talla y el peso del pez, y vemos que tiene valores negativos desde el año 2021. Entonces, esos valores negativos en el factor de condición se han dado antes,
y se han dado momentos en que el factor ha sido positivo, pero lo interesante aquí es que este factor de condición coincide con las anomalías negativas de los años recientes. Entonces, acá hay otro aspecto interesante. Entonces, un evento, la niña dispersa los nutrientes, en tanto que un niño hace escasos los nutrientes. Ambos con impactos parecidos, como en el caso que estoy describiendo, en el factor de condición. Otro de los aspectos que hemos estado revisando es los cambios en los ácidos grasos EPA y DHA, o omega 3, desde el año 2008. En este gráfico que estamos viendo es un diagrama GAM, un modelo aditivo generalizado que compara la concentración del EPA y DHA, los dos principales ácidos grasos del omega 3, en estos años, y las barras de color gris que estoy señalando son eventos en niño, eventos cálidos. Y se observa claramente que en eventos cálidos aumenta el DHA y disminuye el EPA. Y lo contrario ocurre en temporadas normales, ¿no? En condiciones normales a frías aumenta el EPA y disminuye el DHA, sin que cambie el porcentaje total del omega. Omega no varía su concentración, es alrededor de 30%, pero lo que varía es las proporciones entre EPA y DHA. Así que aquí tenemos una fuente más de información que podría monitorearse en lo sucesivo. El ejemplo que he señalado es de la primera temporada de pesca en la zona norte-centro, y el panel inferior es en las segundas temporadas de pesca, ¿no? Y cuando han habido condiciones cálidas, aquí están indicadas, y se repite lo mismo. En condiciones cálidas aumenta el DHA y disminuye EPA. Ahora, ¿cuál es la relación con esto? Bueno, hay una hipótesis que tenemos, hay una publicación en la que estamos trabajando y que describe que en condiciones cálidas el fitoplancton que domina son los dinoflagelados, que son más ricos en DHA. En tanto que en condiciones normales a frías predominan las diatomeas, que son más ricas en EPA. Entonces, esto vendría a ser un indicador indirecto, o no tan indirecto, un indicador directo de las variaciones en el fitoplancton. Otra de los fenómenos, digamos, que han estado sucediendo en los últimos años es que observamos una disminución de las tallas de captura desde el año 98 hasta la actualidad. Por ejemplo, en el panel superior tenemos los cruceros hechos por IMARPE en los meses de verano, del 98 al 2022. Vemos una reducción desde 19 centímetros a 15 centímetros, que se da en los veranos, y en los inviernos, que es el panel inferior que estoy señalando, la reducción va de 19.5 el año 98 a 17 centímetros el 2023. Entonces cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Hay reclutamientos más exitosos, los adultos están creciendo a una velocidad más lenta o están migrando a otras zonas. Entonces, estas son preguntas que están, digamos, en el reflector, en la atención de la comunidad científica. Acá, en esta diapositiva que estoy presentando en el panel superior, que son las primaveras del 98 al 2022, en estos gráficos muestran una serie de tiempos, los años están en el eje X, y los porcentajes del número de juveniles están en esta línea de color violeta, y al lado derecho están las tallas de la anchoveta. Y vemos que en las primaveras, las zonas de color rojo, de acuerdo a la escala de colores que estoy señalando al lado derecho, indica que en las primaveras predominan los adultos. Predominan los adultos. Y la línea violeta muestra la proporción el número de peces. Y tenemos que entre el año 2014 y 15 se detectó una gran cantidad, la mayor fracción de número de peces en la población. Y en la parte inferior tenemos los veranos, ¿no? En los veranos, a diferencia de las primaveras, se encuentra tantos adultos como juveniles. Tanto adultos como juveniles. Y en la fracción del número de individuos vemos aquí que entre el año 2002 a 2005 hubo un incremento muy grande del número de peces, pero esta vez para los juveniles. Quiere decir que la abundancia de juveniles que estamos viendo ahora ha ocurrido antes. Y parece haber ocurrido también antes. En el niño del 72, antes del niño del 72 que sobrepescó la anchoveta, hay reportes que indican que la mayor parte de eso eran peces pequeños, eran juveniles. Pero independientemente de eso, vemos también que a partir del año 2016 se observa un incremento del número de peces y que justamente eso coincide con una mayor biomasa de juveniles. Es decir, tenemos ahora una población que desde hace de anchoveta, que desde hace varios años
está compuesta principalmente por juveniles y eso está trayendo problemas y consecuencias en la pesquería. Ahora vamos a ver cómo se están protegiendo los juveniles. Como dije antes, los juveniles los protegemos principalmente porque ganan peso rápidamente. Entonces, económicamente no nos conviene pescarlos porque rápidamente esperamos un poco y eso es conveniente para todos. No porque se esté sobrepescando juveniles o que se vaya a colapsar el recurso por eso. Eso no ocurre, no va a ocurrir por los controles que voy a describir. El Decreto Supremo 024 del año 2016 ha creado el sistema de cierre dinámico de zonas de pesca, en donde se detecte que más del 10% del número de peces es juvenil, esa zona tiene que ser cerrada durante 3, 5 o más días, dependiendo del porcentaje de juveniles que se haya detectado. Entonces, este es un mecanismo que algunos critican diciendo, oye, ¿por qué cierran estas zonas por 3, 5 días si acaso el pescado va a crecer? Pero es que esa no es la razón de cerrar una zona. Una zona se cierra para obligar a la flota a que salga de ahí, que vaya a buscar otras zonas en donde pescar. Y hay que decir también que en un estudio de Gabriel Englander del año 2022, él encontró que cuando este sistema comenzó, el tiempo que transcurría desde que una zona se cerraba hasta que esta era efectivamente cerrada, era de 9 horas. Y eso era tiempo suficiente para generar el estímulo para que los barcos, al saber, o los patrones de los barcos, o los capitanes de los barcos, al saber que una zona se iba a cerrar, bueno, eso era un estímulo para seguir pescando hasta la hora límite. Eso se ha mejorado mucho ahora el tiempo el lapso, digamos, entre que se comunica el cierre hasta que el cierre es efectivo es de 3 horas, y un segundo estudio hecho por Englander para el Banco Mundial encontró que el sistema funciona, que el sistema ha logrado mantener la captura de juveniles por debajo de lo recomendado por IMARPE, y es lo que se muestra en el gráfico al lado derecho. La línea naranja muestra los porcentajes de anchoveta recomendados por IMARPE como captura máxima, y la línea azul muestra lo que efectivamente ha sido capturado. Y nos muestra que las capturas de juveniles han estado por debajo de la recomendación, lo cual está bien. Sin embargo, hay que decir que hay un problema pendiente. ¿Cuál es el problema? Es el amallamiento. El amallamiento es el hecho de que los peces pequeños quedan prendidos en las mallas de las redes, y eso hasta ahora no está cuantificado. Entonces, eso no está incorporado en la contabilidad de peces juveniles y es una evidente mejora que hay que hacer, para lo cual ya se ha sugerido algunas medidas de carácter técnico que el Ministerio de la Producción tendría que implementar. Entonces, ya con esto termino, llego a las conclusiones. Primero que nada, un niño con los controles que hay hoy en día no va a causar un colapso ni nada parecido, que era algo que ocurrió 2 veces en la pesquería. Yo creo que actualmente hemos aprendido de los errores de los primeros años. Hoy en día podemos decir que un niño causa un cambio en la distribución, no necesariamente causa un cambio en la biomasa como hemos visto en las cifras recientes. Además, debemos saber que hay restricciones adicionales a la pesca mientras dure un niño. Eso es evidente porque no vamos a tener temporada de pesca y eso es una demostración de que el principio precautorio prevalece. Luego, hay que decir también que el hábitat de la anchoveta ha presentado mejores condiciones para el reclutamiento. Es evidente, si hay esta cantidad de juveniles que tenemos, incluso en condiciones cálidas, esto nos demuestra que el hábitat, pese a todo, por lo menos para los juveniles, es bueno. Cabe preguntarse qué está ocurriendo exactamente con los adultos. ¿Están migrando? Se ha estado pescando anchovetas de tamaño más grande que las que se encuentran en el Perú, en Ecuador. Es una muestra de que el hábitat ha variado, y hay que seguir monitoreando este aspecto. También hay que decir, se puede concluir que la proporción de peces juveniles aumenta durante periodos fríos. Más o menos el promedio desde el año 2016, el promedio de biomasa compuesto por juveniles promedia 40%, y en la última evaluación de IMARPE llega casi a 60%. También hay que concluir que las tallas de la máxima captura de los peces ha disminuido. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta de dónde están los más grandes, a dónde van los más grandes, o hay un crecimiento más lento. Eso hay que seguirlo estudiando. También hasta aquí lo que he mostrado muestra que el DHA aumenta y el EPA disminuye durante momentos cálidos y viceversa.
Y por último, que el Decreto Supremo 024 es un sistema eficaz para controlar la captura de juveniles que puede ser mejorado. Es necesario, entonces, ya como conclusión probablemente más importante, el manejo precautorio que se ha desarrollado en Perú funciona. El lograr mantener a la pesquería de anchoveta como la principal pesquería del mundo desde hace tantos años y mantenerla con el nivel de biomasa que tiene, habla muy bien de la gestión pesquera en el Perú y especialmente de la labor de IMARPE. Así que la disminución de las capturas que se ve en algunos años no es el producto de una menor biomasa, es producto de las medidas de manejo precautorio. Y termino citando una publicación de Roberto Licandeo y colaboradores, científicos reconocidos internacionalmente, que ellos concluyen en que la población de anchoveta peruana se maneja de manera sostenible y es un ejemplo de manejo pesquero adaptativo bajo una alta variabilidad e incertidumbre oceánica climática. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para las preguntas que pudieran haber. Gracias. Sí, ingeniero Mariano, tenemos algunas consultas en el chat de la plataforma Moodle. Y antes de eso, por favor, recordar a los participantes que están conectados, no olvidar, por favor, registrar su asistencia en el enlace que hemos enviado en estos momentos. Sí, en el caso que requieran certificado, también se les va a considerar. Tenemos aquí una consulta del ingeniero Freddy Castillo. Nos dice, ¿podría decirse entonces que la talla y grasa de la anchoveta está directamente relacionada a la calidad del alimento? ¿Con esto podría ser que una anchoveta con menor tamaño pueda considerarse adulta? Bueno, evidentemente, ¿no? La cantidad de grasa que tiene anchoveta depende de lo que come. Eh, yo recuerdo en IMARPE, yo trabajé en IMARPE mucho tiempo, y en el año 97-98, como ahora, vemos que las anchovetas tenían un factor de condición inferior, poca grasa, flacas. Entonces, evidentemente lo que come la anchoveta impacta directamente en estos indicadores. Ahora, que esta reducción de las tallas, porque entiendo que a eso va la pregunta, ¿no? Si esta reducción de las tallas implica que la anchoveta sea adulta, alcance su máxima capacidad reproductiva, que actualmente es 12 centímetros, a una talla más temprana. Eso está en estudio. Eso está en estudio. Hay un trabajo que se está haciendo en colaboración entre el Instituto Humboldt y MARPE sobre este tema, pero todavía es muy pronto para dar una respuesta definitiva sobre eso, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias. A ver, ¿tenemos alguna otra consulta adicional? Voy a revisar ahorita la transmisión en vivo, si por ahí hay alguna consulta. Mm, Yo tengo una consulta, Mariano. César, Sí, adelante. te hablo. Sí, bueno, entendería, ¿no? Por lo que has comentado, el tema de Ecuador, que han encontrado anchovetas adultas por allá, bueno, que el proceso de cambio climático está ampliando, ¿no? El área, ¿no? Y las condiciones hay condiciones de adaptabilidad, ¿no? Entiendo de la anchoveta, porque obviamente en Ecuador el agua es mucho más caliente. Yo recuerdo hace muchos años cuando veíamos el tema del surf y todas esas cosas, yo me acordaba pues que hablamos de 18 a 21 grados, a 22 grados, y ahora en Ecuador pues no sé, estarán en 28, 29 grados, ¿no? Entonces entendería que hay un proceso de adaptación de la anchoveta a estas nuevas condiciones, ¿no? Y otro tema, si es que yo he estado revisando un poco de información y veo que hay puntos de Perú que todavía tienen anomalía de temperatura de 5 grados, ahora en invierno, ¿no? ¿Qué piensas tú que puede pasar si esas condiciones se mantienen para la anchoveta, si se dan continuamos con anomalías de 5 grados en verano? No, lo que va a pasar es lo que hemos visto. La anchoveta va a buscar siempre las condiciones más adecuadas. Se va a acercar a la costa, se va a profundizar, y seguramente si hay menor producción, que es lo que caracteriza a un niño, ¿no? Hay menor productividad primaria, etcétera, secundaria, su factor de condición se va a mantener un bajo valor. Eso es lo que va a pasar en el peor escenario. Ahora, yendo a lo del hábitat, sí, efectivamente, los datos de Ecuador, si no me equivoco, son de enero, febrero del presente año. O sea, dudo que en este momento, con las anomalías que hay ahí, hay anchoveta. Lo que quiero decir es que evidentemente el hábitat de la anchoveta ha variado, ¿no? Antes, en los años 80, nosotros nunca encontrábamos anchovetas más al norte de la isla Lobos de Tierra.
y no había plantas pesqueras ni en Sechura ni en Paita. Entonces, con el paso de los años, a partir del año 2000, abren una planta en Sechura porque la anchoveta llegó hasta ahí, e incluso plantas de harina en Paita, porque la anchoveta llegó ahí. Hemos llegado a encontrar anchoveta en el litoral de Tumbes. Así que no es nada extraño que vaya un poco más allá y llegue al Golfo, al Guayaquil, ¿no? Entonces, hay unos cambios en el hábitat que explican esta presencia de anchoveta en el norte, pero lo más interesante de eso es que con las tallas, ¿no? Las tallas más grandes que hoy en día ya no es común observar digamos, en la costa central de Perú. Correcto, gracias. A ti, César, gracias. Señor Mariano, buenas noches, ¿cómo está? Le saluda Jesús Nieves. Hola, Jesús. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está César? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jesús? A todos los participantes, excelente. Quisiera hacer una pregunta. Se dice que hay una biomasa, se calculó una biomasa de 6,5 millones de anchoveta, más o menos. Sí. Pero eso fue en condiciones casi normales, ¿no? Cuando recién se iniciaba este tema de los eventos del Niño. Ahora que estamos en condiciones más cálidas, ¿no es posible que esto haya variado? Porque si bien es cierto la anchoveta se profundiza, pero ¿cuánto tiempo puede estar profundizada y soportando este hábitat, ¿no? Lo normal es que busque ya unas condiciones más adecuadas a su forma de vida. Entonces, esta biomasa podría haber variado negativamente, ¿no? ¿O cómo lo ve usted? Bueno, esto lo hemos visto antes. Conté que en septiembre del año 1998 encontramos solamente 1.2 millones de toneladas, de las cuales solo 200.000 eran adultos. Eso es todo lo que encontramos. Sin embargo, 5 meses después la biomasa era 5 veces más grande. ¿Cómo puede entenderse eso? Y la explicación que tenemos nosotros, los que trabajamos en acústica, César se acordará porque nos ayudó muchísimo a desarrollar algunas herramientas de análisis. La anchoveta se llega a distribuir tan cerca a la costa que queda fuera del alcance de los barcos de IMARPE. Por lo tanto, la medición de 6.5 millones que IMARPE hizo entre febrero y abril fue de 6.5 y probablemente la biomasa era un poco más alta. Después de eso, el IMARPE hizo una operación Eureka y volvió a hacer un crucero y los resultados fueron más o menos por ahí equivalentes. Entonces, lo que sabemos es que la biomasa está subestimada, no sabemos cuánto puede estar subestimada, 10, 20% o más, no lo sabemos. Lo que sí puedo citar es lo que vimos en el pasado, la biomasa estuvo subestimada 500% en el año 98. Entonces, no sería extraño que esta vez también esté pasando algo como esto. Ahora, la anchoveta se profundiza porque le conviene hacerlo, no es porque lo tenga que hacer forzada. La termoclina se profundiza y también lo hace el zooplancton del que se alimenta la anchoveta. Entonces, la anchoveta está abajo por eso. Encuentra condiciones adecuadas de alimento, de temperatura y la pasa bien ahí abajo. Cuando las condiciones la obliguen a salir, será porque la termoclina o la oxiclina se acerque a la superficie. Por supuesto, también sabemos, y esto se ha comprobado en esta temporada, o digamos, en las pescas exploratorias, se ha comprobado que en horas de la noche la anchoveta tiende a subir a la superficie. No es que llegue hasta la superficie, pero si está muy cerca del fondo, tiende a subir hacia la superficie y permanecer ahí algunas horas, probablemente a respirar un poco mejor, o alimentarse según lo que le convenga. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Bueno, va a durar todo lo que dure el evento cálido, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la tendencia es a una disminución de las anomalías hacia el mes de octubre, que va a llegar a un umbral de 1 a 1.5. Eso ya es tolerable en el sentido de que normalmente la anchoveta no cambia su distribución con ese nivel de anomalías, pero sí con anomalías pues arriba de 2 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y como mencionó César, en algunas zonas todavía se ve 5 grados. Entonces, ahí definitivamente no se va a encontrar anchoveta. Entonces, hay algunas razones para pensar. Primero, que la biomasa está subestimada, que en estas condiciones la anchoveta va a permanecer cerca a la costa y profunda y por lo tanto mezclada, pero que esas condiciones parecieran que pudieran variar en septiembre, octubre,
de este año, siguiendo lo que dicen los modelos, que como dije antes, no hay que creerles mucho más allá de 3 meses. Ingeniero, Mariano, tenemos una consulta de un participante, en este caso de Lorenzo Mesa, que se está conectando desde Huacho. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Nos dice, ¿el aumento o disminución del DH o EPA provoca algún beneficio o perjuicio en el valor nutricional y o práctico de la anchoveta y derivados de esta? Bueno, las compañías que compran omega 3 prefieren DHA, ¿no? Prefieren DHA, y los precios del omega 3 pues ha subido muchísimo, ¿no? El último dato era de $7.000 la tonelada de aceite. Entonces, imagínense eso refinado, es mucho más, ¿no? Entonces, yo no sé, si no sabría decir cuál es la diferencia en valor del DHA sobre EPA, pero sí sé, todos sabemos que la tendencia es, a lo largo de los años ha sido a un aumento. Y otro aspecto importante a resaltar acá, creo, gracias Lorenzo por la pregunta, es que hoy en día cada vez más el aceite de pescado, no solamente de anchoveta, en general el aceite de pescado va al consumo humano directo. El aceite de pescado ya no va mucho al consumo humano indirecto, ya en este momento está en 78% el uso del aceite para consumo humano directo. Así que muy pronto, de acá a unos pocos años, vamos a poder decir sin ninguna duda que el aceite es un producto para alimento de los humanos directamente y no para animales de crianza. Ahí tenemos alguna consulta de Giovanna González. No sé si está saludándolo, pero Gracias. no sé si tiene alguna consulta adicional. Al parecer ya no hay más preguntas, ingeniero. Esas serían todas. Entonces, Muchas gracias por las muy buenas preguntas. sí, a ver, dice respecto al derrame de petróleo y su impacto. Eso nos escribe. Bueno, yo entiendo que se refiere al del año pasado. Bueno, felizmente no tuvo mayores repercusiones, por lo menos no sobre la anchoveta o las especies pelágicas. Sí la tuvo, evidentemente, sí la tuvo sobre los ecosistemas costeros, ¿no? Los ecosistemas bentónicos, pero eso está siendo monitoreado. Entiendo que cada vez que se hace monitoreo sobre ese derrame, cada vez se encuentra una mejor condición. Ojalá siga así, y sobre todo que no vuelvan a ocurrir estos accidentes, ¿no? Lo que ocurrió fue más que un accidente, fue un descuido. Eso no debe volver a pasar. Listo, ingeniero, ahora sí ya no tenemos más preguntas. A ver, tenemos una adicional. Andrea Valdivia nos dice, ¿qué tan factible es que la talla mínima de captura de la anchoveta pueda disminuir? ¿Sería indicador de depredación? No, primero que hay que demostrarlo, ¿ah? Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Y en eso se está trabajando. No sería no necesariamente una depredación, porque vemos que las condiciones de hábitat son adecuadas. Tenemos una biomasa alta, tenemos un ecosistema saludable. Cuando la anchoveta está bien, quiere decir que todas las demás especies dependientes y asociadas a la anchoveta están bien también. Así que yo no iría por una sobreexplotación, sino un cambio de régimen biológico que implique que la anchoveta crezca menos. Y esto está pasando también en otros lugares. Por ejemplo, la anchoveta del Golfo de Vizcaya, que está entre Francia y España, está pasando el mismo fenómeno. La biomasa está en un nivel alto, pero la proporción de juveniles ha aumentado. Eso también está pasando en el ecosistema de California. Y pasa también, por ejemplo, con la pota. La pota en México no crece más de 20 centímetros. Y eso no es depredación. En México casi no se pesca pota. Se estuvo pescando un tiempo, pero ya con esos tamaños no hay una pesquería comercial hasta donde yo sé. Entonces, en el Perú, la pesca de pota, que sí es pescada fuertemente, ¿no es cierto?, de modo sostenible, pero las capturas de pota de Perú están en alrededor de 400.000 toneladas. Sin embargo, no muestra mayores alteraciones en el crecimiento. En cambio, en México, donde no hay pesquería, la pota crece solamente 20 centímetros. Entonces, son otras cosas, son otros factores, es la disponibilidad de alimento en el hábitat. No solamente que haya alimento, sino que sea el alimento adecuado para cada especie en particular, ¿no? El calamar, sabemos, crece muy rápido si es que hay mucho alimento. Si no hay mucho alimento, evidentemente, siguiendo el caso de México, el calamar no va a crecer mucho.
Perfecto, ingeniero. Entonces, muchas gracias por su ponencia, por su tiempo. Doy el pase al ingeniero Ustedes. Jesús Nieves del capítulo de Ingeniería Pesquera para que pueda dar unas palabras. Ingeniero, buenas Gracias. noches. ¿Cómo están? Buenas noches, estimado ingeniero César Santiesteban, ingeniero Mariano Gutiérrez y colegas todos. Agradecer por esta gran convocatoria que ha tenido el ingeniero César Santiesteban y sobre todo por la presencia del ingeniero Mariano Gutiérrez, que siempre está colaborando con el colegio y sobre todo con estos importantes temas, en el tema de la anchoveta, que es un tema que impacta fuertemente a la industria, al sector pesquero en sí. Ingeniero Mariano, muchas gracias por todo el aporte. A ustedes, muchas gracias por la deferencia. Y siempre lo vamos a estar pidiendo. Usted es un símbolo en Muchas gracias, muy la amable. pesquera, Muchas así gracias. que vamos a siempre llamarlo. Y esperamos siempre Gracias, contar con con mucho gusto. usted, y yo sé que todos le sacan provecho a este importante contenido que siempre usted difunde y sus investigaciones. Y Muchas igual gracias. a todos los colegas y amigos, agradecer por su presencia y bueno, esperamos vernos pronto. Muchas gracias, cuídense. Gracias, buenas noches. Gracias por la deferencia nuevamente. Hasta pronto. Gracias a todos. Un abrazo, Mariano. Gracias, César. Abrazo, Gracias. Un abrazo. Cuídense. Gracias. Un abrazo. Nos vemos. Cuídense. Chao. Gracias a todos. Chao.